Bueno, buenos días. Primero felicitar en este momento por tener esta audiencia, no solamente física, sino virtual, porque en un momento como hoy es imperioso aumentar el conocimiento. Y fíjense que hemos discutido bastantes aspectos en estos 4 días del área cardiovascular, en especial cuando me pidieron que hablara sobre la fisiopatología de la enfermedad COVID en el área cardiovascular. Me pusieron un reto muy importante, porque no solamente implica conocer algunos aspectos directamente fisiológicos, porque esto es una enfermedad compleja que ha abarcado incluso problemas sociales, problemas económicos, problemas conductuales, y todo eso está afectando al mismo cuerpo. Vamos a conversar un poquito, primero poniéndonos en contexto sobre la pandemia. Yo sé que tenemos ya casi, vamos desde el año 2019 con esta enfermedad, pero todavía existe mucha malinformación sobre la enfermedad. Y eso ha repercutido en el tratamiento, eso ha repercutido en el diagnóstico, eso ha repercutido incluso en tomas de decisiones locales y tomas de decisiones a nivel políticas nacionales inclusive. Quiero mencionarles precisamente que el aspecto que vamos a tocar con mayor relevancia son las complicaciones de la esfera cardiovascular, que inicialmente hace 2 años, cuando hablábamos de COVID, todo el mundo pensó primero que era una gripe. Incluso hasta grandes políticos, líderes políticos, menospreciaron a esta enfermedad. Tanto es que ha hecho repercusión en sus casos en sus respectivos países. Luego se pensó que eso iba a ser el acabose del mundo, está listo, el apocalipsis. Todo el mundo se encerró, todo el mundo se asustó. ¿Se acuerdan que al inicio en países desarrollados los supermercados quedaron desabastecidos? Pues todo el mundo quedó, nos vamos a encerrar y no salimos más. Que era una enfermedad netamente respiratoria. Y comenzamos a poner a todo el mundo en ventilación mecánica y resulta que la mortalidad fue mayor. Posteriormente fuimos aprendiendo en estos años que aún no tenemos el conocimiento completo sobre esta enfermedad, porque ha ido tan rápido que ha limitado desarrollar protocolos de investigación a largo plazo. Por eso vamos a conversar sobre los aspectos más relevantes. Por eso les puse en el segundo párrafo, ustedes pueden ver, que no solamente está vinculado la enfermedad por las lesiones o por los procesos bioquímicos, no, también está relacionado con el aspecto humano. Si no tenemos el conocimiento adecuado, nos malinformamos y no acudimos al médico en el momento que nos corresponde. El mismo temor por la información que nos han dado, negamos la enfermedad. Ayer mismo estábamos en la maternidad analizando los casos de muerte materna y estamos viendo que el incremento de la muerte materna, no solamente a nivel nacional, a nivel de todo el continente americano, está relacionado con el COVID. Casi que 10 veces más por tener el COVID, el riesgo de muerte materna que por no tener COVID. Y ayer mismo vimos de las pacientes que estaban complicadas, ninguna estaba vacunada, porque rechazó la vacuna por temor. Entonces fíjense la malinformación, el temor. Y eso solamente si lo vemos desde el punto de vista del paciente. Si lo vemos desde el punto del médico, el iniciar tratamientos en momentos que no son, iniciar tratamientos que no tienen nada que ver, iniciar tratamientos basados en la información que me mandó mi compadre por WhatsApp y no en las evidencias científicas, es lo que ha establecido incluso el riesgo de muerte, que a veces se lo queremos atribuir a la enfermedad, y lo que fue incrementado por la actitud o por el no conocimiento del protocolo adecuado. Pero vamos a hablar del coronavirus, conozcamos a nuestro enemigo, como les puse acá. Los coronavirus corresponden a un gran grupo
de virus que son muy sencillos. Es un ARN cubierto por una capa de diferentes estructuras proteicas. Son pequeñas, no son tan pequeñas como otras, y son lo que se conoce de la familia Coronavidae. Se llaman corona porque ustedes ya saben, no es porque tomen una cerveza que tenga esa marca, sino porque tiene unas espículas que le dan esa forma, si se quiere. Dentro de esas existen 4 géneros de esa subfamilia Orthocoronavidae, que son los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. De esos 4, el alfa y beta son los que afectan a los mamíferos, mientras que el gamma y el delta afectan a las aves. Aquí les puse un pequeño cuadro que muestra los que tenemos actualmente reconocidos como han afectado al ser humano. Como les mencionaba, el que nosotros conocemos como SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, denominado coronavirus SARS-CoV-2, una sigla en inglés que viene de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. ¿Por qué es 2? Porque antiguamente ya tuvimos uno que se llamó el SARS, podemos decir que fue el primero. El SARS-CoV-2 tiene un genoma que coincide con el 96% del genoma del coronavirus que afecta a los murciélagos. Por eso se piensa que el origen sea de una zoonosis, es decir, fue contaminación de Mucha gente todavía sale en los memes que estarán preparando en Asia en una sopita, ojalá no sea otra vez murciélago. Aquí les muestro en estas láminas comparando 4 tipos de virus diferentes: el virus de influenza, que es el que conocemos como la gripe, y los otros virus que han afectado en los últimos años. El MERS, se llama MERS porque fue el del Medio Oriente; el SARS, que fue la primera epidemia, si se quiere, que fue una epidemia circunscrita, pero que asustó mucho. Y el COVID-19, que es el que tenemos en la actualidad en esta pandemia, que lleva ya casi, veamos, para 3 años. En el párrafo del medio, ustedes van a ver que dice número básico reproductivo, es un número teórico que nos dice la capacidad de multiplicación. Fíjense que el SARS y el COVID son los que tienen los valores más altos. Ahora, ¿cómo se reproduce el COVID? El COVID es, como todos los virus, como un parásito. Él no es capaz de multiplicarse solo. Él necesita de un huésped, porque tiene un ARN nada más, no tiene núcleo. Entonces, él se pone un disfraz para entrar en contacto con la membrana celular del huésped. Los receptores, llamémoslo los porteros de la célula, lo dicen: ah, mira, sí, yo te conozco. Le abre la puerta, entra y se multiplica, utiliza todo el sistema de la célula, el núcleo de la célula, para replicarse. Fabrica su otro ARN, fabrica toda su capa proteica, se vuelve a armar y se libera. Ese coronavirus se une a un receptor, que es el receptor ECA2, que es similar al que conocemos que está relacionado con la hipertensión y otros efectos. Ese coronavirus, al multiplicarse, es capaz, uno solo de ellos, de crear hasta 100.000 copias, un virus. Entonces imagínense una persona que tenga un sistema inmunológico deprimido, o un médico o una enfermera que está atendiendo a un paciente y entra en contacto con cargas virales. Cada paciente que ve le cae virus y le cae virus. Cada de estos virus se van multiplicando, y por eso que la patología del gremio de salud en los primeros años fue muy alta. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a una alta carga viral. Este esquema es simplemente para mostrarles cómo se une, hay varios mecanismos para la entrada celular, y estos mecanismos, como les mencionaba, se une, libera la membrana, entra, es capaz de liberar el ARN entra al sistema celular para replicarse, a fabricar más ARN y comenzar a fabricar otras capas proteicas que se vuelven a armar y vuelven a salir. ¿Por qué les muestro este esquema? Porque ahí mismo les coloqué
los diferentes medicamentos donde actúan para impedir la replicación viral. Por eso, si ustedes ven acá, los antivirales que impiden la unión a la proteína, por lo tanto impiden que se multipliquen. La cloroquina y la hidroxicloroquina, que hipotéticamente funcionaba impidiendo la liberación de la capa proteica. Los que conocemos actualmente como antivirales, como el favipiravir, el remdesivir, el que usamos un tiempo que fue el ritonavir, y otros como los que actúan en la inflamación, que es el tocilizumab. Y actualmente otros medicamentos que están siendo de prueba, que los mencionaremos más adelante. Hablemos un poquito de los datos epidemiológicos, la historia. Si no conocemos la historia, se nos olvida. ¿Se acuerdan? En China, en Wuhan, en diciembre de 2019, se describieron los primeros casos. Incluso el médico que lo describió falleció. Eso se vinculó a una contaminación en un mercado. El 7 de enero de 2020 ya se comenzó a llamar el alerta sobre una infección. El primer caso en Latinoamérica apareció el 25 de febrero en San Paulo, en Brasil. El 11 de marzo del 2020 fue declarada la pandemia y en Venezuela el 13 de marzo de 2020 se describió el primer caso en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Este cuadrito para mí es muy emblemático porque nos permite conocer la historia natural de la enfermedad. Uno, la historia natural de la enfermedad está relacionada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de salud pública, es decir, capacidad de infectar a otras personas, y el otro desde el punto de vista clínico, la capacidad de desarrollar la enfermedad y curarse o morir. Entonces son dos puntos de vista diferentes. Los pongo aquí para que entendamos que si nosotros no conocemos la historia natural de la enfermedad, vamos a utilizar herramientas equivocadas en el diagnóstico y vamos a utilizar herramientas terapéuticas erradas en momentos que no son. Luego comentaremos un poquito sobre eso. Fíjense, la enfermedad, el virus, como cualquier virus, cualquier gripe, entra en contacto e inmediatamente no desarrolla los síntomas. Necesita un periodo de incubación que en promedio para la primera cepa era más o menos de 5 a 7 días. Entraba en contacto y comenzaban los primeros síntomas luego de 5 a 7 días. Esos primeros síntomas son los síntomas de cualquier resfriado. Fiebre, malestar, dolor del cuerpo, dolores de cabeza, síntomas generales. Eso era lo que dificultaba el diagnóstico. Y ojo, y muchos pasaron sin síntomas. ¿Se acuerda que al contrario, al inicio decía que el 80% eran asintomáticos y 20%, y después descubrimos que no, al revés, que el 80% era asintomático, pero síntomas leves, que muy pocos fueron totalmente asintomáticos. ¿Qué sucede? Que en esa primera fase, por eso esta fase amarilla, es la fase de mayor riesgo poblacional, porque es la fase donde hay mayor replicación y posibilidad de contagiar a otras personas. A medida que pasa el tiempo, nuestro sistema inmunológico comienza a destruir el virus, comienza a destruirlo y disminuye la carga, la posibilidad de producir más virus. Ojo, pero eso es el punto de vista poblacional. Porque yo digo que el virus del COVID es como un fósforo. Se encendió y se apagó. Lo que queda es el candelero. El candelero, el fuego, es el proceso inflamatorio. Las alteraciones en nuestro sistema inmunológico que realmente lo vuelve loco. Y el cuerpo comienza a producir de manera desbordada diferentes mecanismos inflamatorios que incluso agreden al propio organismo. Y ahí es cuando viene la fase inflamatoria respiratoria, que lo conocemos como fase 2. Y esa fase respiratoria se puede pasar a una hiperinflamación que está relacionada con lo que llamamos las tormentas de la citoquina, que son los factores productores que están relacionados con la inflamación. Es la que llamamos la fase hiperinflamatoria y es cuando viene la sepsis,
daño hepático, daño cardíaco, daño cerebral, multiorgánico en general y el riesgo de morir. Ahí es donde realmente aparece el síndrome de distrés respiratorio agudo severo, el famoso SARS. Eso es importante, porque entonces, ¿qué método diagnóstico voy a hacer? Voy a buscar el virus, tengo 14 días, tengo una terapia intensiva, ¿vamos a hacerle una PCR? No, aquí ya no hay virus. Aquí no tiene sentido buscar el virus. El virus tenemos que buscarlo al inicio, en los primeros días. Antes demoramos, entonces había que tomar la prueba, mandarla a Caracas, que vinieran los resultados. Ahorita aparecieron, o posteriormente aparecieron unas pruebas que es simplemente detectar parte del virus, antígenos, que es lo que llamamos actualmente pruebas antigénicas. Y eso simplemente tomamos una muestrica, lo diluimos en un buffer, ponemos una plaquita y la plaquita nos dice, ¿tiene o no tiene partículas de virus? ¿Ok? Esto es lo que conocemos como RT-PCR, que era detectar las partículas específicas del virus, que es proteína, o otras partículas que lo llamamos antígenos. En la fase 2 ya tiene que ver con el toque respiratorio, porque se pensó que el gran problema era respiratorio. Sí, por supuesto, que es lo primero que notamos. La tos, la dificultad para respirar, incluso hay algo que se llama el proceso silente. La persona no siente el distrés respiratorio, pero usted lo ve que está... Y la saturación puede llegar hasta 50 y la persona no siente falta de aire. ¿Eso qué origina? Que la persona no acude al médico. Porque yo me siento bien, ¿no? Es porque su cerebro no siente la sed de aire. Porque el problema del virus es que él afecta el surfactante de la mucosa y al no haber surfactante, el oxígeno sale. El CO2 sale. Lo que no entra es el oxígeno. Por eso que hay un descenso de los valores de oxígeno. Pero el paciente no siente la falta de aire, porque ¿quién estimula el centro respiratorio? No es el oxígeno, es el CO2. Al haber salida de CO2, la persona no está haciendo retención de CO2, por lo tanto no estimula el centro respiratorio, no estimula la sed de aire. Hay método diagnóstico y a ese nivel, que ya son parámetros clínicos, ahí es cuando hacemos la radiografía de tórax, hacemos el eco pulmonar, hacemos la tomografía y hay características especiales que nos dicen, no, mire, ya tiene un toque pulmonar que nos hace pensar que sea debido al COVID. Y en la fase hiperinflamatoria ya son todos los otros procesos que van más allá del proceso simplemente respiratorio. Son los valores de incremento de los valores laboratoriales de la hematimetría, aumentan los leucocitos, aumentan los neutrófilos. Y dice, eso es bacteriano, ponle antibióticos. No. Lo que es una leucopenia muy grande que da una falsa neutrofilia. Entonces comienzan a ponerle combinación de antibióticos. ¿Por qué le ponen antibióticos si es una enfermedad viral? ¿Qué pasa? Que hacemos un barrido de nuestras bacterias saprófitas y permitimos que, entonces, que aparezcan hongos, que aparezcan otros coleados de la fiesta que originan la complicación. Este es un resumen de eso, más sencillito, para que vean los parámetros clínicos, los parámetros paraclínicos que se modifican, que pueden establecer el riesgo, el pronóstico de nuestro paciente. Ahora, vamos a enfocarnos a lo que me invitaron. Vamos a hablar la parte cardiovascular. La fisiopatología de los daños cardiovasculares asociados al COVID están basados en lo que se ha visto en la evidencia clínica y la experiencia de los que hemos trabajado con ellos. ¿Okay? Básicamente, analizando también el comportamiento del COVID de las otras infecciones virales. Por supuesto, en esto no podemos excluir los mecanismos, porque son una suma de ellos. Vamos a hablar primero de la inflamación. El daño miocárdico lo determinamos por incremento de algunos parámetros. Uno, se calcula
que cerca de entre un 10 y un 28% de los pacientes suben las troponinas. Pero las troponinas son marcadores de necrosis. Los que trabajan, los cardiólogos, los internistas, los clínicos que manejan síndromes coronarios, la troponina es un marcador de lesión miocárdica isquémica, lo que llamamos infarto. Pero aumenta sin dolor coronario. Pero eso sí lo vemos, que si ese parámetro se mantiene elevado en la hospitalización por su estrés respiratorio, aumenta el riesgo de ventilación mecánica y de muerte. También hemos visto incrementos de un marcador como el péptido natriurético. El péptido natriurético es un marcador de insuficiencia cardíaca. Y también nos lo da, así no haya falla cardíaca vista por el ecocardiograma. Pero las dos sumadas aumentan el riesgo de ventilación y muerte. Quiere decir que ese daño miocárdico que se ha visto no es necesario que esté en la fase 3, lo hemos visto hasta en la fase 1. Esos 3 parámetros van a estar inclusive en pacientes con pocos síntomas. ¿Qué significa? Que todavía no estamos claros en cuál es la explicación fisiopatológica. Hay otros mecanismos, el daño miocárdico directo, como son las miocarditis virales. Pero resulta que en estudios, incluso en las primeras autopsias hechas en China, la mayoría de los pacientes no tenían virus en el miocardio, a pesar que tenían una miocarditis. No había el virus allí. Por eso que esa ausencia nos dice que, ojo, hay otro procedimiento. Otros estudios han mostrado que hasta 35% de los pacientes que murieron por SARS tenían virus. Bueno, porque estos van a comportarse diferentes si son primo hermanos. Probablemente que no hemos tomado las muestras adecuadamente. Lo que sí sabemos que el COVID actúa a los cardiomiocitos directamente por la acción sobre el receptor ECA y eso produce destrucción celular. Otro de los mecanismos es la respuesta inflamatoria, lo que le mencionaba antes, es la tormenta de citoquinas. Todos estos marcadores que están aquí, se los puse porque son muchos, y todo eso están relacionados con perpetuación de la inflamación. Son activadores del proceso inflamatorio. Y eso está relacionado con la mortalidad, que son las famosas citoquinas. ¿Ok? La interleuquina 6 es un marcador fundamental y es un predictor de mortalidad. Y está relacionado también en los pacientes con enfermedad aterosclerótica no COVID. Entonces fíjense cómo hay este marcador que está relacionado con muerte cardíaca por aterosclerosis también se activa en un proceso inflamatorio no aterosclerótico. Por eso que eso que le decía yo antes, la miocarditis sin virus, probablemente esté explicada es por un proceso inflamatorio que netamente por una acción lesiva del virus sobre la célula. El estado protrombótico. El estado protrombótico tiene múltiples aristas. Uno, desde la deshidratación, vemos que el hematocrito aumenta mucho. ¿Qué significa? Llamémoslo de manera muy grosera, que la sangre está más espesa. Al estar más espesa es más riesgo de formar trombos. Además, lo vemos desde el punto de vista clínico, que más del 70% de los pacientes que se complican y fallecen lo hacen con una coagulación intravascular diseminada. Es un problema netamente hematológico. Y esos datos los vemos por aumento de parámetros que tienen que ver con la coagulación, como el dímero D. Un dímero D alto nos dice, así le hagamos Doppler y no conseguimos trombos. Pero si le decimos, buscamos y no conseguimos el trombo, porque tiene ese parámetro protrombótico elevado. Probablemente veremos más adelante que tiene que ver con enfermedad microvascular. Entonces, no solamente la coagulación intravascular diseminada es lo que vemos. Vemos pacientes infartados, pacientes jóvenes sin factores de riesgo y no hacen síndrome coronario, incluso en la fase post-COVID. Yo tuve COVID hace un mes. Tuvimos un caso muy interesante que lo tuvimos aquí hospitalizado. Tuvimos que hacerle una trombolisis a un muchacho de 19 años que practicaba fútbol en Colombia para equipos profesionales. Estaba en esa fase de selección para equipos profesionales. Hizo COVID y al mes y medio hizo una trombosis de la vena porta.
un joven deportista de alto rendimiento, después de un COVID, una trombosis. Lo tuvimos aquí, le hicimos trombolisis, gracias a Dios, salió exitoso y está perfecto. Quiere decir que todo eso es fenómeno trombótico, tromboembolismo pulmonar, alteraciones trombóticas cerebrales, miembros inferiores, están probablemente desencadenados con eso. Y eso es lo que está explicando el aumento de la mortalidad materna. Fenómenos trombóticos, que el embarazo también tiene incremento de los factores protrombóticos. Quiere decir que el dímero elevado, los trombocitopenia, las modificaciones de los tiempos con el aumento de la producción de protrombina y el incremento de la tromboplastina parcial activada pueden explicarlo. Pero este es controversial. Unos estudios dicen que sube, otros estudios dicen que baja, por lo tanto el TTPA no es un buen marcador en este momento. Lo que sí no sabemos es por qué. Vamos a estar claros. No sabemos por qué todavía. Cuando hablamos de la coagulopatía, si seguimos hablando de eso, hay otras posibles explicaciones. La regulación negativa del receptor ECA, el daño directo viral sobre el endotelio, la inflamación sistémica, el estrés oxidativo, es decir, todo eso cambia desencadenado por el COVID. La isquemia miocárdica puede ser la consecuencia, pero ojo, en pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica, entiéndase, un diabético que tiene unas lesiones microvasculares, que ya probablemente tenga enfermedad aterosclerótica, los obesos, esos tienen más riesgo de hacer un infarto, como cualquier enfermedad obstructiva coronaria, o inclusive modificación de la oferta y la demanda, porque tengo un proceso respiratorio, una hipoxemia en una coronaria que ya está lesionada, entonces hago lo que se llama infarto tipo 2, por desbalance entre la oferta y la demanda. Quiere decir que esos mecanismos son diversos, no pueden ser atribuibles a uno solo. El desequilibrio de la oferta y la demanda, la rotura de la placa, la afección microvascular coronaria, la vasculitis aguda con un estado hipotrombótico, con una hiperactividad plaquetaria, el resultado es el mismo, un evento isquémico. En general, los mecanismos exactos no están totalmente dilucidados. Lo que sí sabemos es que lo más probable es que sea una suma o una combinación de todos ellos. Por eso es que es difícil controlar, por eso es difícil diagnosticar. Y cuando hablemos un poquito del tratamiento, que lo voy a hacer lo más corto posible, van a ver que no está claro. Le pongo aspirina, le pongo anticoagulante, le pusimos anticoagulantes y sangraron, le pusimos aspirina y igual hicieron el efecto trombótico. ¿Por cuánto tiempo se lo dejamos? Si ya sabemos que el estado post-COVID puede durar hasta 4, 6 meses. ¿Lo dejamos antiagregado de por vida? ¿Qué hacemos? ¿Y si se vuelve a contaminar? Porque ya sabemos que las vacunas no nos dejan totalmente protegidos. Y hablemos sobre el tratamiento. El tratamiento, señores, es la vacuna. Eso es lo que tenemos que insistir. No podemos permitir como científicos que existen incluso colegas que no se vacunen. ¿Ok? Sabemos que el control, la limitación a la reproducción, a la modificación de los virus, porque ¿cómo se modifica, se muta el virus? Pues como no tengo quien me mate, yo cambio, me adapto. Los virus, como son unos parásitos, ellos van a dar. La historia natural de cualquier virus es, al comienzo soy muy agresivo, mato gente. Mi historia natural, como yo dependo del huésped, no me interesa matar el huésped, si lo mato, desaparezco. Por lo tanto, las nuevas cepas son más contagiosas, pero menos letales. Ejemplo, el Omicron. Que no es que es un virus más aguadito, no. Es un virus que al contrario, se manifiesta más rápido. El otro a los 5 días la primera síntoma. El Omicron a las 48 horas ya tiene síntomas. O sea, el periodo de incubación es más corto. Él se reproduce más rápido, pero mata menos al huésped. Pero también, ojo, si nos vacunamos, no vamos a dar chance que se multiplique, porque nuestro organismo, nuestro sistema de defensa lo va a destruir lo más pronto posible y no va a dar chance a que mute. Por eso es la importancia de la vacunación. ¿Ok? En general, si hablamos de las fases, tenemos que entender que en la primera fase el tratamiento es sintomático. Pero ya sabemos que en la primera fase
En esta que es más rápida, más agresiva, porque se contagia más rápido, vamos a usar ahora, el esquema actual es poner los antivirales aquí. Porque antes lo poníamos en la fase 2, porque eran muy costosos, no estaban disponibles, que era el Remdesivir, el Favipiravir, es difícil de conseguir, ahorita no, ahorita son fáciles de conseguir, por lo tanto ya los estudios demostraron que mientras más temprano se pongan, pero tenemos que esperar que tenga síntomas y hacer una PCR o antigénica que nos diga sí tiene el virus. No podemos ponerlo para tratar gripe, ¿ok? Porque no, también tiene sus efectos secundarios. En la fase pulmonar, si hay síntomas pulmonares importantes, ahí entonces utilizamos oxigenoterapia, esteroides, anticoagulantes y podemos seguir utilizando los retrovirales si están en esa familia, los antivirales en ese lapso. ¿Ok? Y en la fase inflamatoria sigue siendo oxígeno, esteroides, anticoagulantes y en casos especiales, en momentos especiales, los antiinflamatorios, el tocilizumab. Fíjense que ustedes ven que hay muchos medicamentos. Actualmente cada vez mientras más simple, mejor. Entonces ustedes ven unas chorreras, antibióticos, vitamina C, antiparasitarios, un montón de cosas que no tienen sentido. Estos son los nuevos. Esto es nuevo. El Paxlovid, que es una combinación de un antiviral y el ritonavir. El ritonavir lo que hace retardar el metabolismo, que el hígado no lo destruya. ¿Ok? Esa combinación es lo nuevo que está ahorita. El ritonavir, como les dije, es simplemente un medicamento que se usa en el HIV para disminuir el metabolismo del medicamento del antiviral. ¿Ok? Pero tiene sus condiciones. Tiene mucha interacción con otros medicamentos porque actúa en el hígado. Por lo tanto, los pacientes con enfermedades cardíacas tienen riesgo de que pierda el efecto de sus medicamentos. Entonces, fíjense que para el punto de vista cardiovascular, muy poco lo van a poder usar. ¿Ok? El sotrovimab, que son los anticuerpos monoclonales, que son los que están ahorita, si se quiere, la terapéutica que actúa directamente, son anticuerpos artificiales que actúan directamente sobre el virus. El estudio Comet Eyes, publicado en la revista New England, ahorita en octubre del año pasado, mostró que el uso intravenoso reduce la progresión, la multiplicación del virus. Está diseñado para unirse a las proteínas de las espículas, ¿ok? Y se veía el estudio, esto no está publicado, todavía no hay ninguna publicación, sino de los que nos metemos como los ratones en la biblioteca, donde dice que los últimos resultados que están viendo ellos es útil para el Omicron. ¿Ok? Eso no está publicado todavía, pero dice que el sotrovimab es capaz contra las 37 mutaciones, inclusive del Omicron. ¿Se acuerdan que el Omicron es el que tiene 52 mutaciones? El mismo Omicron tiene 50 variedades diferentes, por eso es que está infeccioso. Esto es una tabla de los medicamentos que actualmente se están utilizando para el manejo del COVID. De eso, aquí en Venezuela tenemos el tocilizumab. Este todavía no ha llegado, pero tenemos también, ¿por aquí dónde está? Aquí está, el molnupiravir. De ese ya tenemos una experiencia, por lo menos personalmente, ya tengo más de 10 casos tratados con molnupiravir. Es un antiviral oral. 4 tableticas, 4 cápsulas 2 veces al día por 5 días, y realmente los 10 casos, eso se da al inicio, ninguno ha meritado hospitalización. Eso es lo importante. Y se dispone ya el Ministerio Popular para la Salud, lo tiene y lo está dando de manera gratuita. Este es lo nuevo, el molnupiravir. ¿Ok? Lo importante es que ya lo tenemos en el país. ¿Ok? Lo bueno es que en 24 horas él para la transmisión porque destruye el virus, por lo tanto implica que no se replique. Si no se replica, no contagia más, y es lo que buscamos realmente. ¿Cuál es el problema? Que no está autorizado a menores de 18 años porque se ha demostrado en pruebas animales que retarda o detiene los núcleos de crecimiento. ¿Ok?
y no está autorizado para los pacientes que ya están hospitalizados. Solamente en la fase temprana, viral, que tenga una prueba positiva. ¿Ok? Hasta el momento, no existe tratamiento específico para el COVID-19. Todos son autorizaciones por emergencia. Pero sí es importante que entendamos que el futuro es la adaptación de las vacunas. Y no es solamente que entender que apenas en el mundo no llevamos ni 60% de la población vacunada. Y en Venezuela, por eso les puse aquí, cerca del 70%. En Lara estamos por encima del 90% de la población vacunada con primera dosis. Con segunda dosis no hemos llegado al 80% porque hay mucho rechazo a ponerse la vacuna. Y la tercera vacuna ya comenzó para todo el personal de salud, ya está disponible el refuerzo de la tercera vacuna. ¿Ok? Comparen con Estados Unidos, que tampoco ni siquiera ha llegado al 75%, porque hay mucho rechazo a ponerse. Todavía no entendemos por qué hay tanto campaña antivacuna. ¿Ok? ¿Cuáles son las mejores? La Sputnik es la que está reportada por la Organización Mundial de la Salud, con así que un 92% de efectividad contra los síntomas y 100% de efectividad contra enfermedad grave. Esa la tenemos en Venezuela. De las otras, la Pfizer, 95 y 92%, y la otra que tenemos en el país, que es la Sinopharm, que es 79% de eficacia para prevenir síntomas y igualmente cerca del 80% para prevenir enfermedad grave. Es decir, en Venezuela tenemos dos buenas vacunas. ¿Ok? El nuevo paradigma es la adaptación, es generar vacunas que tengan más poder de acción sobre esos antígenos mutantes. Hasta ahora todos están demostrados que funcionan para el Omicron, gracias a Dios. ¿Ok? Recuerden que el Omicron tiene cerca de 50 mutaciones diferentes comparadas con el virus original. Yo sé que esto fue corriendo, pero traté de hacer lo más concreto y lo más entendible de una patología que todavía no estamos claros, que todavía la estamos entendiendo, ya la conocemos más que al comienzo. El tratamiento que hacíamos hace 2 años cambió al que estamos haciendo actualmente. Ahorita ya sabemos que no tenemos que usar tanta parafernalia, lo que tenemos es que ponernos la vacuna y lavarnos las manos sigue siendo útil, usar nuestras barreras, el tapabocas sigue siendo útil. Por lo tanto, realmente esas son las grandes herramientas que nos van a permitir controlar esta pandemia, que Dios mediante saldremos de ella para poder volver ahí a la fiesta como nos gustaba antes. Bueno, muchas gracias.